nos enseña y nos habla, decíamos la semana pasada, acerca de que Él hace volver el corazón de los padres a los hijos. Amén. Desarrollamos un tema relacionado como el padre es esa persona, ese intérprete de tener una acción con sus hijos. Y veíamos que el Padre, Dios, quiero dar un poquito de información para mis hermanos que no estuvieron la semana pasada, podamos tener este contexto. Y decíamos que Dios Padre ha vuelto el corazón a nosotros humanos y para Él venir y nosotros entrar con Él, tuvo que haber un vínculo llamado Jesucristo. Amén. Porque el Hijo, dice Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Pero nosotros como hijos hemos vuelto el corazón al Padre a través de Jesucristo. Pero nosotros como padres terrenales, como padres carnales, padres que estamos teniendo hijos, ¿cómo podemos hacer que nuestro corazón vaya hacia nuestros hijos? Y el vínculo es los temas, los puntos que hablábamos la semana pasada. Una relación correcta con ellos, nuestras palabras, nuestra atención, y desarrollamos un tema. Pero esta semana, amados hermanos, es probable que sea el último tema acerca de la familia. Y yo quiero generalizar ahora en este tema, quiero ver si puedo entrar a ver algunos puntos. Uno de ellos es cómo el corazón de los hijos se vuelve a nosotros padres, que el corazón de mi hijo vuelva a mí. ¿Cuál será ese vínculo? ¿Cómo el corazón de él va a volver? Pero también quiero ver una mayordomía que nosotros como familia, como padre, debemos de entender. Hay un tema de mayordomía enorme, tremendo. Y la mayordomía tiene un fundamento muy interesante, y es que Dios nos entregó a nosotros y nos puso como mayordomos de todo lo que hay de que Él nos ha entregado. Uno de los puntos de la mayordomía, quiero irme a algo rápido, espero darme a entender, es de que todo lo que tenemos, nada nos pertenece. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Amén. Y como que muchas veces el mayordomo no es dueño de lo que posee. Dios nos llamó y nos ha entregado una mayordomía económica, nos ha entregado una mayordomía en nuestra familia, nos ha entregado varios tipos. La mayordomía es muy amplia. Nos ha designado, por ejemplo, para administrar la obra de Él, la obra del Evangelio. Nos ha llamado a administrar y a ser mayordomos de nuestros trabajos, de nuestras empresas, de nuestros hogares, de nuestra casa. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta mayordomía que habla acerca de la familia. La mayordomía también, amados hermanos, es parte de la naturaleza de Dios, porque dice que Él fue y entregó dones, entregó talentos. Y a uno le entregó 2, 3 talentos y fue y hizo 6. Y a otro le entregó 2 y le entregó 4. A otro le entregó 1 y dijo, tuvo miedo, fue, lo enterró. Y cuando vino su señor le dijo, tuve miedo de ti, aquí está tu talento. Ese fue un mal mayordomo. Amén. Y nosotros como padres, como generalizando papá y mamá, Dios nos ha entregado una mayordomía. Tus hijos, mis hijos no nos pertenecen, le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces tenemos que entender que lo que tenemos no nos pertenece. Tu casa no te pertenece. Tus hijos no te pertenecen, hermano. Pues que a mí me costó dolores. Le pertenece al Rey de Reyes, porque a Jesús le costaste dolores más fuertes en la cruz del Calvario. Amén. Y Él pagó por ti y pagó por tus hijos y pagó por mis hijos y pagó por mí. Amén. Así es que mis hijos, mi trabajo, mi dinero, mi empresa le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es que la mayordomía, amado hermano, también nunca nos va a pertenecer a nosotros lo que nosotros tenemos. La mayordomía trae deberes.
deberes muy importantes. Cuando hablábamos en Génesis capítulo 1, decíamos que el hombre, Adán, fue llamado para cuidar, para cosechar, para proveer, y el mayordomo está llamado al cuidado y a la lealtad de su jefe, que en este caso es nuestro Señor. Amén. Nosotros como empleados tenemos que rendir buenas cuentas. Como doctores tenemos que rendir buenas cuentas. Como enfermeros tenemos que rendir buenas cuentas, porque si no, los enfermos se nos van, ¿ok? Como petroleros tienes que rendir buenas cuentas. Como paletero tienes que rendir buenas cuentas. Siempre tenemos que rendir buenas cuentas, porque eso es parte. Un mayordomo debe dar e inspirar confianza. Un buen mayordomo debe de ser leal. Un buen mayordomo debe ser una persona alegre con lo que tiene y aún con lo que no tiene. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, una de las cosas que quiero enfocarme en esta hora es que el mayor campo de mayordomía, donde un mayordomo se puede entrenar y donde se preparan los mayordomos, es en la familia. Tú dirás, ah, caray, ¿cómo está esto? Dios trazó un diseño desde Génesis, que desde el capítulo 2, verso 18 al 25, Él se dio cuenta de algo, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2, verso 18, y ahí nos vamos a dar cuenta, Dios haciendo la creación, Dios formando, Él se da cuenta y dice algo. De esta manera dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Y esa ayuda idónea obviamente es nuestras esposas. En estos meses, o en este mes que estuvimos hablando acerca de la familia, estuvimos hablando de la característica del varón como esposo, como padre, como proveedor. Estuvimos hablando de la característica de la mujer como madre, como esposa, simplemente como mujer. Estuvimos hablando de ideologías de género que están tratando de trastornar la familia. Pero la familia es el diseño perfecto de Dios. Dios formó la familia y en ella dio una gran enseñanza. Dice que Dios creó a Adán y a Eva y los creó según a su imagen y a su semejanza. Y ahí en ese momento Dios diseña la estructura familiar. ¿Para qué? Para entregarnos a nosotros en una estructura hecha, entregarnos hijos, dice, a fin de desarrollar en ellos la imagen de Dios mediante el cuidado de nosotros padres. Hermano, pero ¿qué acaso Dios no iba a obrar en la vida de mi hijo? Sí, pero para que Dios obre en la vida de tu hijo, tenemos que hacer que nuestro matrimonio funcione para enseñar a nuestros hijos a que conozcan el camino del Señor. Amén. Y lo decía yo la semana pasada, no podemos dejarle a los líderes de jóvenes, no podemos dejarle a los maestros de niños la responsabilidad de la enseñanza de la educación cristiana de nuestros hijos. Todo empieza en casa, en el diseño que Dios creó como familia. Hablamos de noviazgos, hablamos de las señoritas, de los jóvenes que van a contraer matrimonios. ¿Qué estás viendo en ese que va a ser tu marido? ¿Qué estás viendo en la señorita que va a ser tu esposa? ¿Es proveedor o no es proveedor? ¿Qué es lo que aprendes de ese joven, de esa señorita? Porque Dios ahí va a formar una familia con una estructura para que esa familia eduque a sus hijos conforme al corazón de Dios. ¿Hay a poco, hermano? Dígame. Y sabes, queremos dejarle nuestros hijos al grupo de maestras del club infantil. Queremos dejarle a nuestros hijos a la calle. Queremos dejar que la escuela, que la primaria eduque a nuestros hijos, que los maestros, cuando Dios creó a nosotros familia, nos instituyó con una estructura para dar a conocer en nuestros hijos, para darles a conocer la palabra de Dios. Amén. Dios establece esta primer familia y la planea y la origina ahí con Adán y Eva. ¿Para qué? Para que su gobierno vaya por toda la tierra, para que crezcan, para que se ensanchen, para que llenen la tierra, cuando el plan perfecto de Dios era uno. Pero vino el pecado, vino el error, y de alguna manera Dios nos dejó una enseñanza
Adán y Eva salieron del huerto y empezó la historia de la humanidad. La maldad se adueñó. El pecado llegó, el asesinato llegó, la envidia llegó, la maldad, y empezó el mundo a ser trastornado al grado de que Dios tuvo que enviar un diluvio para raer toda la tierra. Y ahora sí que con todo ese dolor su creación se había corrompido. Padres, los dos, que la creación de Dios, tus hijos, no se corrompan. Que nuestros hijos no sean corrompidos, porque la estructura del diseño de Dios ha sido en tu esposa y en ti, para que podamos crear hijos y enseñarlos. Dice, Él nos aprende, Él nos enseña y nos dice que debemos de aprender como buenos administradores, como buenos mayordomos. Debemos de aprender a honrar a Dios como el soberano. Nosotros como padres tenemos que enfatizar en la santidad, en lo santo y en lo poderoso que es Dios. Y no solamente porque nosotros tengamos que vivir una experiencia, el conocimiento de Dios en nuestra vida, sino porque de esta manera vamos a mostrar a nuestros hijos quién es Dios en nuestra vida. Amén. Y sabes, esta parte, Dios traza 10 mandamientos y dice en el primero que no tendremos dioses ajenos, que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Amén. Con toda nuestra fuerza, con todos nuestros pensamientos. Y en uno de esos mandamientos, en el 5, Él dice: honrarás a tu padre y para que muchos días, ¿sí? Para que sean de bendición y muchos días estés tú en la tierra, para que tus días se alarguen, para que tus días sean mejores, para que tus días sean prosperados. Y este es el punto que muchas veces dejamos que los maestros instruyan a nuestros niños, pero nosotros no tenemos ese trato, esa relación, esa plática con ellos. Amén. Y no aprendemos a honrar a Dios. Escucha esta palabra: honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando esta palabra honrar, échatela a la bolsa, por favor. Échatela a la bolsa. Indica la preservación de virtudes personales como la rectitud, la integridad, la decencia. La palabra es la glorificación pública del ejercicio, ¿sí? O de exaltar a alguien y reconocerle públicamente, darle reconocimiento y honra. Y nosotros necesitamos, y tal vez tú digas: oh, hermano, esto es sencillo. Yo reconozco al Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo honro al Señor. Gloria a Dios por tu vida, amén. Y eso es algo hermoso, donde Dios quiere hablar y tratar en nuestras vidas. Recuerda que necesitamos como mayordomos aprender nosotros a honrar la soberanía de Dios. Amén. Porque cuando reconocemos y honramos la soberanía de Dios, hay unos pequeños ojos lagañosos que nos están viendo. Y cuando no reconocemos la soberanía de Dios y no reconocemos al Señor, esos mismos pequeños ojos lagañosos nos siguen viendo. Y dicen que cuenta más o mueve más, ¿sí?, el ejemplo que 1000 palabras. Podrás decirle a tu hijo: hijo, ama al Señor, esfuérzate, hijo, sé valiente. Pero si tu ejemplo no va de acuerdo a honrar al Señor, te tengo la noticia de que estás fracasando en la educación de tu hijo. Amén. Estamos fracasando. Hace un tiempo, en una junta que tuvimos, mi esposa, yo creo que sí se acuerda, estábamos viendo en un campamento que hicimos, y nos juntamos las iglesias, y una iglesia decía: no, pues mis jóvenes bien padre porque glorificaron al Señor, y otros: oh, los míos también, y otros: no, los míos también. Y un joven de una iglesia: no, pues los míos no, llegaron peor de cómo se fueron. Y todos nos quedamos en shock, así como que ¿qué pasó?
Y yo platicando con ese joven, veíamos que la mayoría de sus muchachos son de una iglesia donde ellos ven que sus padres en la iglesia son unos, pero en la casa son otros. Y ellos no ven en sus padres la presencia de Dios. Y qué difícil para esos jóvenes poder decir: mi padre en la iglesia levanta las manos, pero en casa azota la mesa. Que mi padre canta maravilloso en la iglesia, pero en la casa empuja a mamá. Santo Dios, ¿verdad? Como que... Y esos jóvenes no aman a Dios como deberían de amarlo. ¿Por qué? Porque no ven el ejemplo en sus padres de hombres que amen al Señor con todo su corazón. Dios nos llama a tener temor de Él. Dios nos llama a amarle con todo nuestro corazón. Y nosotros como hombres, como padres, los dos, padre y madre, debemos de temerle al Señor y debemos de honrarle y debemos de hablar del Señor en las partes donde estemos, no solamente donde podamos decir: bueno, en esta parte, aquí hay hermanos, aquí glorifico al Señor. Estoy en casa y soy totalmente otro. Debemos de tener temor de Dios. Proverbios capítulo 1, verso número 7 nos habla de uno de los grandes principios que nos da el temor, nos da una gran enseñanza. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y necesitamos ser hombres sabios, hombres entendidos. Yo quiero pedirle un favor bien grande. Esta enseñanza, Dios quiere levantar familias. Dios quiere cambiar el rumbo de las familias. Y si usted en este tiempo que se ha estado enseñando no ha entendido lo que Dios quiere hacer en su familia, por favor, abra su corazón. Dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y no piense: es que lo dicen por mí, es que me están ofendiendo. No, aquí el asunto no es ofender a nadie. Por eso necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos, tener temor del Señor. ¿Por qué? Porque ese temor nos va a venir a abrir nuestro corazón, nuestra mente, y es el principio de todo conocimiento, de la sabiduría, de la comprensión. Y aquí viene toda orientación, y la vida comienza con hombres sabios, con hombres llenos de sabiduría, con hombres que conocen al Señor, con hombres que dicen: tengo que quitarme esta muda, este traje de apariencia, de falsedad, y tengo que ser yo en mi casa y en la iglesia y a donde quiera que vaya. Porque acuérdese que esos ojos lagañosos nos siguen viendo. Lagañosos, pero bien que ven. ¿O a poco usted no se ha dado cuenta con sus hijos? ¿Se le quiere esconder de algo? ¿A poco se le esconde? No, sí, papá, llevaba las galletas, yo te vi, ¿verdad? No, sí, papá, es que allí no era, yo te vi. Papá, es que esto, yo te vi. Y ese yo te vi. Y ese yo te vi. Cuidado, porque el Señor está hablando a nuestros corazones. Dios pide padres que desarrollen hijos con una capacidad de reverencia y de honra al Señor. Dios nos llama y Dios nos pide que podamos entender. Pablo se lo decía a Timoteo. Pablo lo enseñaba a Timoteo, lo enseñaba a Tito, ¿sí? Y él les hablaba. Pero yo quiero enfocarme en esta hora, que nosotros como padres estamos enseñando a nuestros hijos que hay una estructura familiar que los va a educar. Le estamos enseñando que necesitamos enseñarle a reconocer la santidad de Dios. Pero hay algo que como padres tenemos que hacer. Yo quiero hacerle una pregunta antes de decirle: ¿usted cree que debemos de enseñar a nuestros hijos a honrarnos o que nuestros hijos deben aprender solos a honrarnos? Levante la mano, ¿quién cree que los tenemos que enseñar? Levante la mano, ¿quién cree que los hijos tienen que enseñarse solos a honrarnos? No más tú, David. Pues ahora, hermano, aprende, enséñate.
Tú también, hermano. Los hijos, las dos cosas. No, era una u otra. No, hermano. No estás en la feria, hermano, para llevarte todos los monos. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrarnos. ¿Sí? Es la estructura donde podríamos decir, acompáñame a Efesios capítulo 6, donde podríamos decir que nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos a honrarnos. Pero hay casos, ¿tienes un poco de razón, Jaciel? Hay casos donde el hijo aprende a honrar solo al padre, porque el padre no se merece la honra de ese hijo. Ahorita vamos a ver ese punto. Le dije Efesios capítulo 6. Amén. Aleluya. Yo como que creí que los que iban a levantar la mano, veía que la mayoría eran hijos los que decían que nos enseñen a honrarlos. Espero que el tiempo me dé porque hay mucha información aquí. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, levante la mano, ¿quién son hijos? Todos somos hijos. ¿O qué fue primero, el huevo o la gallina? No, todos somos hijos, ¿sí? Y como somos hijos, somos diferentes generaciones. Y a una de nuestras generaciones, de nuestros padres, que vienen siendo los baby boomers, ¿verdad? Los trataron duro, con disciplina, y los enseñaron. Y la otra generación fue tratada diferente, y la otra generación diferente, y esta última generación está siendo tratada de diferente manera. Pero los valores se han venido perdiendo, el respeto se ha venido perdiendo. Todos creemos honrar a nuestros padres, creemos honrarlos, pero dice que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Verso 2, lo conectamos con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa, jóvenes? ¿Cuál es la promesa, amado hermano? Tú que tienes a tu padre y a tu madre aún, tú sigues manteniendo esa promesa ahí encendida si estás honrando a tus padres. No importa que estés casado, no importa que seas abuelo. Si tienes a tus padres y tú lo estás honrando, hay una promesa para tu vida. Hay una vida larga. Está la palabra de Dios ahí sobre tu vida que te va a bendecir. Pero también hace un llamado. Y vosotros padres, dice en el verso 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina. En disciplina. La semana pasada hablábamos de las varitas, ¿verdad? Que Arturito por ahí quebró varias, pero bueno, hablábamos, y la palabra de Dios lo dice aquí, que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién es este llamado? A criarlos en disciplina. ¿A quién? A los padres. Muchos de nuestros hijos que permanecen solteros, ellos necesitan tomar esta palabra. Dios tiene una estructura para tu familia. Esposos, Dios tiene una enseñanza y una tarea de lo que tú vas a hacer: enseñar a tus hijos a reconocer a Dios. Y número 3, debes de honrar a tus padres para que cuando seas padre, tus hijos te honren a ti. Amén. Te voy a decir algo, joven. Si tú no honras a tu padre, si tú no honras, tienes una puerta cerrada. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, logres los títulos que logres, tu vida no va a prosperar. Es que fue bien malo conmigo. Es tu papá, es tu mamá, y estás llamado a honrarlos porque es justo en el Señor. Es que fue bien duro. Gloria a Dios, debió haber sido más todavía. Porque para un hijo que no honra a sus padres,
discúlpeme, pero es un hijo chiflado y malcriado. O dígame lo contrario. Un hijo que no honra a sus padres, que no va en las noches y le dice: pa, ¿cómo estás? Está tosiendo, ¿qué necesitas? Agua, ¿qué te traigo? El padre se enferma, la mamá se enferma y todavía enfermos, ahí andan arrastrando para llegar a la estufa para darle de comer al malcriado o a la malcriada esa. Ahí va toda enferma la hermana. Ay, hermana, ¿qué anda haciendo? Es que tengo que darle de comer a mi niño. Peladote de 30 años. Ya dije lo que se cocine solo. El mundo siempre te va a llevar en contra de la palabra de Dios. Y el mundo les ha enseñado a nuestros hijos y nos ha metido a nosotros en la cabeza que nosotros debemos complacerlos a ellos en todo. Y ahí es donde como padres estamos empezando a fallar. Lo que el niño quiere, eso le damos. Y somos todos, no crea que nada más es usted. Hay un dicho que mi generación dijo, bueno, dos. Uno de ellos era: pocos hijos para darles mucho. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y pues sí, ¿verdad? De 3, 4 no pasamos, de 5. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene 5, 6 hijos? Esos eran nuestros pasados, ¿verdad? No me tenían de 8, de 12. Se morían 3, no hay bronca, hermano. Yo tuve 15 menos 3, no tengo 12 y se me muera otro, decían las. No se crea, no. Pero era abundancia de hijos. Y después entró esta campaña: pocos hijos para darle mucho, y pum, le cortaron. Y luego entró esta frase: que a mi hijo nunca le falte nada. Todo lo que a mí me faltó, todo lo que yo no tuve, se lo voy a dar a él. Ahí estamos todos chiflados ahorita. Todo nos han dado. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Y sabe cuál es el problema? De que nos han dado todo, de que no estamos satisfechos. Queremos más, porque somos los príncipes de la casa y lo merecemos. Y si tú no me das más, ¿para qué me tenías? Vamos. Es que yo no pedí nacer, ¿para qué me tenías? Híjole, Dios mío. Mire, túmbele 2 muelas, se va a ahorrar el dentista, pero bien puesta. Y no puede ser. Y Efesios nos está hablando de que nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos en la palabra: hijo, tú debes de honrar, porque honrar es reconocer. ¿Sabes? Yo siempre fui un hijo muy independiente, muy chiva loca, aunque le voy a las Águilas del América, ¿verdad? Pero siempre andaba aquí para allá y de allá para acá. Y la semana pasada les conté una historia con mi papá. Y siempre llegábamos nosotros allá a la casa, a Saltillo, y mi papá siempre hacía 2 cosas: nos recibía con un gran abrazo y siempre salía a despedirnos cada que nos regresamos, ¿verdad, amor? Siempre estaba ahí. Y a veces sacaba su trapito y se ponía a limpiar los vidrios del carro. Y yo: papá, déjale así. No, hijo, para que veas bien. Y mi papá, ese hombre siempre andaba buscando qué hacer. Y ahora que voy y que salimos, ¿verdad, amor? Se siente un hueco terrible, porque él ya no sale atrás de mí, ya no está. Y yo quisiera honrarlo. Cada diciembre mi esposa, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, ella siempre decía: oye, yo siempre le regalaba a mi papá cosas, a mi mamá. Y cuando nos casamos, ella adoptó conmigo esa de: oye, ¿qué le vas a llevar a tu papá? Y pues vamos a llevarle esto. Mira, este sombrero, esta gorra, esta chamarra. Andábamos en León, mira, estos pares de botas para mi papá. Y siempre yo sabía que le gustaba a él. Y cuando llegaba allá a Saltillo y estaba él ahí, yo iba y me recostaba a un lado de él, como si yo fuera un chiquillo. Y empezábamos a platicar. Y si me veía un semblante raro, siempre sabía que algo me pasaba. Y siempre, cuando viajábamos, yo siempre le pedí permiso a mi esposa. Dirás, bueno,
y ya ve que uno se sube al carro y luego la esposa se monta a un lado, vaya quien vaya, y es su lugar y gloria a Dios. Pero yo siempre le pedí permiso a mi esposa de que mi papá fuera a mi lado, ¿verdad, amor? Y ella siempre le cedió ese asiento a mi papá. Y siempre iba con él, historia, me contaba las mismas historias y yo les agarraba el mismo sabor. Pero ya no está. Y créamelo, quisiera que estuviera para seguirlo honrando. Ahora la honra tengo que hacerla con mi mamá. Y estoy tratando de nutrirla a ella, de amarla, de quererla, de que mis hijos, les digo, lleguen y abracen a su abuela, díganle cuánto la aman. Después se les anda olvidando, pero ¿y por qué? Porque son mis padres. Mientras estén en esta tierra, ellos me enseñaron a amar a Dios. Ellos me enseñaron a conocer quién era Dios. Y yo aprendí a honrarlos porque ellos honraron a sus padres también. Amén. Así es que necesitamos ver y enseñar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Mediante esta instrucción de nosotros como padres en nuestro hogar, nuestros niños van a aprender también respeto y reverencia. ¿A quién? A sus maestros de la iglesia, a los pastores, a los líderes en el trabajo. Van a aprender a identificar autoridades. Y viera qué importante es esa parte. Aleluya. Al honrar a padre y a madre, el niño encuentra la primera oportunidad que aprende a ceder a las preferencias de otro. Aprende a decir, no, ven, te comparto. ¿Sabes qué? Hagamos equipo. ¿Sabes qué? Reconozco tu talento. ¿Sabes qué? Eres muy bueno, eres mejor goleador que yo. ¿Sabes qué? Eres un buen músico. Eres un hombre. Empiezan a reconocer a otras personas y dejan de ser personas que estén compitiendo y tratando de hacer daño a otras personas que están a su lado, ya sea amigos, familiares. ¿Sí? Ellos edifican en su interior eslabones para su bienestar físico y emocional. Ellos empiezan a ver las cosas diferentes cuando tienen una honra hacia sus padres. Al ir tras la sabiduría de Dios, el niño se pone en el camino de las bendiciones continuas de Dios para su vida. Muchachos, padres, les dije que se echaran a la bolsa la palabra honra, el vínculo, para que el corazón de tu hijo se vuelva a ti, es que lo enseñes a honrarte, es que lo enseñes a reconocer a su padre, a ese padre defectuoso y que tal vez se equivoca mucho. Muchachos, tal vez ustedes tengan problemas con sus padres, pues tienen que honrarlos. Sean geniudos, sean pobres, sean ricos, sean flojos, sean trabajadores, sean lo que sean, tienen que honrarlos. Porque cuando tú honras a tus padres, entonces tú estás abriendo una puerta de bendición para tu favor, para tu vida. Es para ti la bendición. Levante la mano todos los que son hijos y trabajan. Levántela alto, alto, alto. ¿Sí? Levántela alto. Bien alto que yo la pueda ver. ¿Sí? Déjela así. Bájela. Espéreme. Súbala otra vez. Bájela. Quien no aporta a su casa. Economía. Déjela arriba el que sí aporta. Hijos, José. No, también. Marce ya está grande, tiene una hija, una esposa, pero él siempre está al pendiente de sus padres, ¿verdad, Marce? Yo lo he visto, mi hijo Arturo está muy al pendiente mío, nuestro hermano Johnny. Baje la mano ya, por favor. ¿Por qué? Tiene que aportar. Usted sabe, si yo le pregunto, Johnny, ¿cuál es el dulce preferido de tu mamá? Santo Dios.
Ya viste para abajo, ya quiere decir que. Piensen en los dulces preferidos de sus mamás. Caleb, ¿cuál es el preferido de tu mamá? El mazapán. ¿El tuyo, Alice? Mazapán, no, hombre, somos unos mazapaneros aquí entonces. Todos van a decir mazapán, ¿verdad, Johnny? ¿Y el de tu mamá? Mazapán también, tú di mazapán. Mazapán también. José, ¿cuál es el dulce preferido de tus papás? Dulce de leche, quemada, con nuez. Grande, chico, una gloria. Ricky, ¿cuál es el dulce preferido de tu papá? No tiene. Yo sé que no puede, pero sí le entra. Mira. Ya salió Ricky. A ver, Arturo. ¿El de quién? Yo sí me lo sé. Pay de fresa, muy bien. Casiel, ¿cuál es el dulce preferido de tu mamá? Que tampoco puede comer, pero. Dulce, hermano, dulce. Mole y las flores. Bueno, el mole también es dulce. Y sabes, necesitamos conocer a nuestros padres. Esa es una manera de honrarlos muy sencilla, conociéndolos. Hace algún tiempo, un compañero de trabajo, él toma mucho, sigue tomando, ya no está ahí con nosotros, pero sigue tomando. Y él, su papá los abandonó cuando ellos eran chiquitos. Y le dejó una cadenita como de 8. Y se fue con otra mujer. Y la clásica, ¿no? Cuando el padre estaba ya enfermo y viejo y ellos ya grandes, pues regresó. Y todos los hijos se juntaron y dijeron: aquí en la casa no lo queremos. Y él me preguntaba a mí qué hago. Le dije: es tu papá. Es tu papá. Tienes que honrarlo. No, pero es que nos dejó. Es tu papá. Los padres se equivocan mucho, muchachos. Mucho. Pero te tengo una noticia. Tú también vas a ser padre. ¿Y sabes qué vas a hacer? Te vas a equivocar. Hay una historia de un jovencito. Y un día vio este jovencito como su padre le gritó a su abuelo, al abuelo de este jovencito, y le dice: es que aquí en mi casa no te puedes quedar. El señor llegó ahí por una situación, no tenía dónde vivir. ¿Sabes qué? Allá en el patio tengo un cuarto viejo, allá en la orilla, allá te vas a quedar. Y fue y lo llevó y lo puso y vino por una cobija vieja y fue y se la aventó. Y se puso a cortar una como madera y hacerle un plato para que él comiera ahí y no usara platos de los que él tenía de su vajilla preferida, ¿verdad? Y tú puedes decir: ¿habrá padres, hijos así? Sí los hay. Sí los hay. Dice que pasó el tiempo, el abuelo murió, y un día este hombre llegó a su casa y estaba su hijo y lo vio que estaba cortando un tronco de madera, haciéndolo el plato, y le dijo: hijo, ¿qué estás haciendo? Se estoy haciendo un plato, papá. Lo estoy preparando para cuando tú estés viejo, ya tengo la cobija y ya tengo el plato y te voy a aventar allá igual como tú lo hiciste con mi abuelo. Porque esos ojitos lagañosos nos están viendo. Y entre más rápido se van abriendo, más grande es su visión. Error de padres: querer rescatar a sus hijos en la adolescencia. Es desde que Dios te los entrega. Si los rescatas, gloria a Dios, sigue luchando por él. Pero Dios te está llamando a aprender, a que tú enseñes a tus hijos y que te unas ese vínculo de la honra y ellos te puedan honrar a ti. Porque entonces el corazón de los padres se va a volver. ¿Me ayudas con el piano, David, por favor? A medida que este niño, te decía hace un momento, se somete a la autoridad de sus padres, es como si se sometiera a la autoridad de Dios. Cuando tú le enseñas a tu hijo con amor, disciplina, autoridad, tú vas a forjar un hijo que te honre y su corazón se va a volver a ti como padre. Y vas a crear un vínculo fuerte de honra.
y vas a ser un mayordomo al cual Dios va a levantar. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Por eso este tema dice que la familia es el mayor terreno donde tú te puedes preparar para la mayordomía. Hay hombres empresarios muy exitosos, pero no tienen una buena mayordomía con sus hijos. La semana pasada te hablaba de Noé. Noé creó un vínculo con sus hijos y logró subirlos al arca. Pero David no creó ningún vínculo con ellos. Su hijo primero, el mayor, violó a su hija y luego fue muerto por Absalón. Y su hijo Adonías, se llamaba, quiso quitarle el reino cuando David era viejo. Oiga, así hizo un desastre tremendo. Cuando Dios ve a David y pasa esto, David entrega el reino a su hijo Salomón. Y su hijo Salomón se pierde en el pecado, porque yo no sé hasta dónde, no dice la Biblia que David haya creado un vínculo con él. Y Salomón tiene un hijo, y este hijo, el reino se le divide, porque de alguna forma yo no encuentro que este muchacho haya honrado a Salomón. Y nosotros como hijos, muchachos, jóvenes, tú que tienes a tu padre aún, debes de atender ese llamado de honra que él está haciendo, que es el mismo llamado, ¿sí?, que Dios nos hace a nosotros a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él fue a cumplir todo. Jesús como hijo, Él honró a su Padre celestial, pero honró a su Padre terrenal llamado José. Dice la Biblia que Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría, en estatura, y que se sometía a lo que sus padres le llamaban. ¿Por qué Jesús se llamaba el carpintero? ¿Por qué le decían es que el carpintero? Porque él tenía una relación con José, porque el carpintero era José. Y Jesús estuvo en esa carpintería, estuvo apegado a él, a su padre. Su padre conoció a Dios. Dice la Biblia que cuando el ángel vino y habló a María y le dijo: vendrá un hijo en tu vientre y será llamado Emmanuel, y prepárate. Pero después de hablar con María, se fue, ya no volvió a hablar más con María, ya no volvió a tocar un tema con María. Lo demás vino a hacerlo con José. Y dijo: hey José, levántate y vete a Egipto. José, ya puedes regresar, está el camino libre. Todos los tratos los empezó a tener con José. Después la Biblia deja de hablar de José. Según los historiadores, José murió. La Biblia no relata dónde, pero definitivamente José hizo un trabajo con Jesús. Que Jesús no solamente fue un carpintero, sino que entendió su llamado a lo que Dios lo estaba llamando Dios Padre. De alguna forma honró a su padre. Jóvenes, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Niños, pequeñitos, pequeñitas, honren a su padre y a su madre. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Yo no sé quién no tenga a su padre terrenal aquí, como es mi caso, pero tengo a mamá. Yo no sé quién tenga a su padre a su lado. ¿Cuánto hace que no lo abrazas? Porque se equivocó el viejo. Si quieres ser un hombre bendecido, empieza a ver el corazón del viejo y no sus errores. Si quieres tener un matrimonio bendecido, empieza a bendecir a tus padres.
Si quieres tener hijos que amen a Dios, empieza a amar a tus padres y a reconocerlos, a verles las cosas buenas. Si tienes que reconciliarte, reconcíliate. Y tienes que pedirle perdón, viejo, pídeselo al huerco tremendo. Muchachos, si tienes que ir con tu papá, ve con tu papá. Dile: pa, voy a empezar de nuevo. Si algún niño o algún varón aquí en esta hora no están sus padres ya, y usted siente en su corazón honrar a otros viejos por ahí, honre a esos viejos que Dios ponga en su corazón. Tal vez mamá ya no está, papá ya no está, pero hay gente que necesita tu honra, hay gente que necesita tu abrazo, hay gente que necesita que alguien vaya y le diga: viejito, usted vale mucho. Cierra tus ojos en esta hora. Y si tú estás bien con él, pues abrázalo con mayor razón, ¿no? Espíritu Santo, en esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti, Jesús, como padres, Dios mío, como administradores, Señor. Tal vez hemos fallado, Jesús. Como mayordomos, Señor, no hemos entendido nuestro llamado a la mayordomía. Oh Espíritu Santo, en esta noche tú estás con nosotros. Espíritu de Dios, empieza a tocar los corazones. Espíritu Santo, que venga el perdón, que venga la enseñanza, que se rompan esas cadenas, Señor, entre padres e hijos, Señor. Que nuestros hijos, Señor, no vean al mundo mayor que a tu palabra. Que nuestros hijos reconozcan tu poder y tu autoridad, Señor. Que nuestros hijos se levanten en medio de la noche y puedan clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestros hijos puedan entender porque les hemos enseñado correctamente. Espíritu Santo, en esta noche empieza a llenar nuestras vidas de ti. Empieza a llenar nuestra vida, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, derrama tu gracia especial, Señor, tu gracia sobre ese corazón que ha estado, Señor, fracturado, sobre esa relación fracturada entre padres e hijos, sobre esa relación fracturada entre esposo y esposa, sobre esa relación, Señor, fracturada con nuestros jefes en nuestras labores, Señor. Señor, nuestras empresas, nuestros trabajos empiecen a ser de bendición a nuestras vidas. Nuestros hijos empiecen a ver en nosotros un cambio, Señor, y podamos ver y entender, Señor, que tú quieres hacer algo en nosotros. Espíritu Santo, en esta noche toma el corazón de los padres y vuélvelo a los hijos. Y toma el corazón de nuestros hijos y vuélvelos a nosotros, padres, a través del vínculo de la honra, Señor. Espíritu Santo, empieza a hablar a nuestras vidas. Señor, cualquier situación en nuestro interior tenga que cambiar. Que entendamos que la familia, Señor, ha sido, Señor, puesta por ti, ha sido creada por ti, ha sido estructurada para que en ella, Señor, formemos hijos, Señor, conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a amar y a honrar a nuestros padres. Si nuestros padres no están aquí en este momento, ayúdanos a llegar y abrazarles, Señor, y decirle: Pa, gracias, te reconozco
porque me has sacado adelante. Te admiro. Te admiro por lo que has hecho. Te admiro por lo que has aguantado. Te admiro porque no te echas para atrás. Papá, eres mi mejor ejemplo a seguir. Mamá, eres mi mejor ejemplo a seguir, porque la gracia de Dios está sobre tu vida y me enseñas tantas cosas. Porque la familia tiene que permanecer fuerte ante estas situaciones. Espíritu Santo, habla en nuestros corazones, Espíritu Santo. ¿Cuántos padres abandonados hay? ¿Cuántos padres han sido desechados por los hijos? ¿Cuántos hijos han sido desechados por los padres? Pero Señor, hoy sabemos que tu amor permanezca en nosotros, porque tu amor, Señor, todo lo puede, Señor. Tu amor en nosotros nos da fuerzas, Señor, para perdonar, para amar, para crecer, para avanzar, Señor. Que tu amor esté en nosotros y podamos honrarnos los unos a los otros. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, toma el corazón, toma el pensamiento, Señor. Ponemos en tus manos a los futuros padres, Señor. Ponemos en tus manos a los futuros matrimonios. Ponemos en tus manos, Señor, a los bebés que vienen en camino, Señor. Ponemos en tus manos cada pequeñito que ya está aquí, Señor. Ponemos en tus manos cada joven, cada señorita que se están pronunciando a formar una familia. Ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos, Señor, la vida de nuestras esposas, la vida de los esposos, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a tener un trato en nuestro interior y empiece a llenar el corazón y a saber que en ti hay poder, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que en ti está la victoria, que en ti hay conocimiento, que en ti hay poder, que en ti hay perdón. Levanta esta iglesia, Espíritu de Dios, familias poderosas, familias que invoquen tu nombre, familias que se abran puertas en medio de la nada, porque aunque el adversario quiera acabar con la familia, nosotros nos levantaremos y proclamaremos que tus planes han sido perfectos y maravillosos, Señor. Así lo vemos y así lo creemos, Señor. Ponemos en tus manos cada necesidad, cada hombre, Señor, que no ha entendido el llamado como esposo. Lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de los matrimonios que estén pasando por circunstancias difíciles. Las ponemos en tus manos, Señor. Todo aquel matrimonio que está siendo azotado por el enemigo, todo aquel hijo que no ha encontrado identidad y relación con sus padres, lo ponemos en tus manos, Señor. Iglesia, levanta tu voz a favor de nuestros hijos que no han encontrado una relación paternal ni con Dios ni con sus padres. En nosotros está el clamar por ellos, para que ellos puedan ver el camino de Dios y puedan ver por donde Dios los dirija, para que ellos puedan encontrar y honrar a sus padres. Espíritu de Dios, clamamos a ti, Señor, y ponemos cada necesidad en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.